Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias por seguir junto a la señal de Majestad Radio. Me confirma, por favor, ya estamos conectados con Majestad Televisión. Todavía no me dice nuestro compañero Juan Pablo Constante. En pocos instantes estaremos enlazados también a la señal de Majestad Televisión. Quiero saludar cordialmente a nuestro invitado en esta mañana, el asambleísta de Tepachacutic, Darwin Pereira, que queremos pasar revista, como lo mencionamos, a la situación en la Asamblea Nacional, a la situación que enfrenta su presidenta Guadalupe Llori, pero también hacer una evaluación de este primer año de gestión legislativa, un año que ha sido bastante complicado en materia política y que es necesario evaluarlo, y por qué no, y quién mejor para hacerlo. Uno de sus principales representantes, también miembro del CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura. Así que yo saludo cordialmente a nuestro invitado, asambleísta Pereira. Siempre es un placer poder conversar con usted, y empiezo yo preguntándole al día de hoy, martes 17 de mayo, cuál es la situación, no solamente a nivel del Pleno, del CAL, donde han habido muchísimas diferencias, discrepancias. Estaba viendo el día de ayer en una noticia que hay diferencias internas y que esto de alguna manera está sirviendo como una especie de, digamos, beneficio adicional para mantenerse más tiempo a Guadalupe Llori al frente de la función legislativa. Y sobre todo también, ¿cuál es la situación de ella? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, un saludo a la culta audiencia, un abrazo para ustedes, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en estos micrófonos. A ver, evidentemente estamos en un proceso ahora mismo de sustanciación de un posible incumplimiento de funciones de la presidenta de la Asamblea Nacional. Problemas en la Asamblea no lo vamos a ocultar, tenemos problemas, hay problemas muy serios que nos han llevado a esta crisis, diría yo, ¿no? Yo no tengo por qué ocultarlo. Nosotros responsabilizamos de esta crisis a la presidenta de la Asamblea, que no ha tenido una conducción adecuada. Yo diría, y lo he dicho, y no tengo por qué callarme, esta es la peor conducción que ha tenido la Asamblea en los últimos años después del regreso a la democracia. 4 procesos judiciales, 2 de ellos pidiendo que los metan presos a los asambleístas, pidiendo que nos allanen las casas, yendo desesperadamente a tocar las puertas de la Fiscalía, yendo desesperadamente a tocar la puerta de las acciones de protección, de las medidas cautelares, y que nos pone a nosotros de una u otra manera distrayéndonos de nuestro trabajo, porque mire usted, hay que preparar la defensa, hay que hablar con abogados, hay que revisar jurisprudencia, hay que revisar sentencias de la Corte Constitucional, hay que estar alerta de que no nos lleguen en medianoche a tumbarnos la puerta de la casa, o que más tarde no nos bajen del carro y nos lleven detenidos para fines de investigación, como ha pedido el abogado de la presidenta, que dicho sea de paso es el abogado de la Asamblea Nacional, es decir, nuestro abogado. Cosas inverosímiles como estas que no se habían visto, repito, desde el 79 que regresamos a la democracia. Actuó contra ustedes. Entonces, obviamente, en la última audiencia que tuvimos en acción de protección, en una esquina estábamos nosotros sentados y en otra esquina estaba nuestro abogado acusándonos a nosotros mismos. O sea, esto es una cosa de Ripley, ¿no? Inverosímil, claro. Bueno, y frente a todo esto, ¿qué es lo que se prevé para las siguientes horas? Es decir, cada día, y aquí estamos tomándole el pulso a diario a la situación en la Asamblea Nacional, representante Pereira, como que la historia, si bien es cierto, va cambiando, las cosas son muy dinámicas desde la política, pero en lo que sí hay un denominador común es en la inacción, es decir, la prácticamente nula gestión para la elaboración de leyes y avanzar en proyectos necesarios para el Ecuador. ¿Qué es lo que se prevé para los siguientes días? Y le pregunto esto también considerando que hemos estado interactuando con otros colegas suyos, representantes de diversas bancadas, y si hay una coincidencia también, además de la casi nula acción en cuanto a la elaboración de leyes, es que los días de Guadalupe Llori al frente de la Asamblea Nacional estarían contados. Sí, a ver, yo creo que también hay cosas positivas, ¿no? Pero vamos a terminar a cerrar el caso de la parte negativa, ¿no? Yo también creo lo mismo. Yo creo que hay los votos suficientes para que en el evento de que la Comisión Pluripartidista determine que ha habido incumplimiento de funciones, Guadalupe Llori salga de sus funciones. Y creo que eso le haría bien al legislativo. Debo ser totalmente franco aquí. Yo creo que eso le va a hacer bien que haya un cambio de timón por una sencilla razón. Y estas son las cosas positivas. Trabajo hay en la Asamblea. Las comisiones están trabajando. Se está produciendo a diario comparecencias de ministros, comparecencias de autoridades. Se está fiscalizando. Se está legislando.
a tirones y a jalones, como dicen en el argot popular. Hemos producido 24 leyes hasta el día de hoy, unas de ellas muy importantes, la ley de vivienda de interés social, que permite regularizar los asientos humanos que tienen ya años, como Monte Sinaí, como Ciudad de Dios en Guayaquil, por ejemplo. Es una ley muy importante para el país. Hemos logrado debatir la LOES, asimismo, tanto empujar, tanto pedirle a la presidenta que la ponga en el orden del día. Recordemos que la LOES es una ley extremadamente importante para el país, la Ley Orgánica de Educación Superior. Sin embargo, estuvo un mes en el escritorio de la presidenta y no se debatía. Pero así como eso, hay otras leyes que hasta el día de hoy se debaten. La ley de reforma a la ley humanitaria, por ejemplo, tiene más de 2 meses en el escritorio de la presidenta y no se debate. Y mediante esa ley podríamos, por ejemplo, ayudar, porque ahí determinamos acción afirmativa para que los médicos, los héroes de la pandemia, quienes les declaramos nuestros héroes, los héroes de capa blanca, les decíamos, los aplaudíamos, resulta que no lo están votando. Hemos hecho una ley para prevenir que los voten, para que tengan acción afirmativa en los concursos de mérito de oposición y puedan acceder a un puesto permanente, pero resulta que no se debate. Al final del día no somos perjudicados nosotros, porque a lo mejor puede ser que la señora Guadalupe no lo haga por nosotros. Al final del día perjudica a los médicos, a los profesionales de la salud. Claro. Tiene en su escritorio, hace más de un mes, desde marzo, más de un mes, el pedido de que traiga a la Asamblea al ministro de Finanzas. No lo trae, porque se ha dedicado a proteger a los ministros del presidente de la República. Tiene un convenio, un pacto con el presidente de la República para proteger a sus ministros. La agricultura, ustedes saben muy bien, porque lo han de haber escuchado, porque lo han de haber incluso, han de haber cubierto noticias de esta índole. Los agricultores en la peor crisis de su historia, los bananeros teniendo que hacer paro, los lecheros con un peligro hasta de que les importen leche, los maiceros, ya les van a importar maíz, le aprobaron 135,000 toneladas de maíz para que importen los industriales, y estamos a punto, no sé si ustedes conozcan, que a fines de julio arranque la cosecha de maíz. Es decir, la importación va a llegar cuando estemos cosechando maíz en el Ecuador, van a quebrar a los maiceros, y resulta que en febrero le pedimos a la presidenta, aprobado vía pleno del legislativo, que traiga al ministro de Agricultura para que responda por estas inacciones. Y resulta que lo trajo a fines de abril, ya cuando el ministro estaba prácticamente de salida. Se burla de la Asamblea, se burla de la fiscalización, se burla de la legislación. ¿Cómo podemos continuar así? La única alternativa que yo le veo es un cambio de timón, claro, porque prácticamente tenemos un capitán de barco, capitán en este caso, que está llevando al barco al abismo. Está llevando directamente, es como que usted le dice, oye, ahí hay un iceberg, no te vayas para allá, y ella está yéndose justo contra el iceberg. Okay. Ahora, asambleísta, ¿cómo está? Soy Silra Trasleviña. Yo quisiera preguntarle a usted algunos de los temas que han salido de este mismo diálogo con Néstor. La pregunta inicial es la primera vez que Pachacutic ocupa la silla de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Por qué para ustedes, o es su posición personal, es importante que salga la presidenta de la Asamblea siendo de su propia bancada y siendo una persona que en teoría debería representar los intereses de su bancada? Primero, porque no los ha representado. No ha representado los intereses de Pachacutic, y eso debe ser absolutamente claro. Una señora que votó a favor de la superintendenta de bancos cuando Pachacutic estaba interpelando a la superintendenta de bancos, obviamente no representa los intereses de la bancada. Una señora que vota a favor de que no se lo investigue al presidente por el tema Pandora Papers, cuando en el partido se aprueba de que se lo investigue al presidente y gracias a esos votos no se lo pudo investigar, obviamente no representa los intereses de la bancada. Una señora que se abstiene de votar por la ley tributaria, que hoy tanto nos perjudica a los ecuatorianos, cuando en el partido era una decisión de no votar, de ir por el archivo, lo planteamos desde Pachacutic, entonces no representa los intereses de la bancada. Y más allá de eso, yo no he venido a la Asamblea, y lo voy a decir esto como Darwin Pereira, yo no he venido a la Asamblea a hacer espíritu de cuerpo con los compañeros que cometan errores. Yo vine a hacer espíritu de cuerpo con el pueblo que me eligió. Es decir, que es su posición, más no la de su bancada, es su posición personal. Sí, yo les he dicho a mi bancada, si ustedes quieren seguir protegiendo eso, que les acabo de mencionar, que es catastrófico para el país, háganlo. Yo no me voy a prestar para eso. Soy secretario nacional del partido, tengo 16 años en Pachacutic y aprendí aquí a defender al pueblo, a la gente que nos eligió, no a aquellos que cometen errores y que con sus errores perjudican al pueblo, no solamente a ellos mismos. Asambleísta, bajo su criterio, con todos estos temas que están sobre la palestra, quisiera preguntarle cuánto tiempo cree usted que le queda ya a la presidenta de la Asamblea en el poder. ¿Cuánto tiempo le da usted en la silla de la presidencia a la señora Guadalupe Llori? A ver, es una pregunta del millón. En teoría, para fin de mes debería estar fuera de sus funciones Guadalupe Llori si es que la comisión determina incumplimiento de funciones. En teoría. Pero en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que recomienda destitución la comisión pluripartidista,
a quien le va a tocar poner en el orden del día el tratamiento de ese punto es a la misma presidenta Guadalupe Llori. En consecuencia, habrá que esperar que ella... A menos que ustedes se autoconvoquen, ¿no? Y ahí nos tocaría optar por otras opciones, una autoconvocatoria, un cambio del orden del día, a lo mejor no quiere, a lo mejor nos toque apelar la presidencia, es decir, no auguro un escenario de paz, de calma, que la presidenta diga, ay, sí me van a votar, aquí está en el orden del día, votenme, ¿no? Pero es lo que el tiempo que usted nos está dando, alrededor de un mes que debería permanecer máximo la señora Llori en el poder. A ver, 15 días, de acuerdo a lo que dice la asambleísta. Claro, porque 15 días nos está diciendo de entonces. acuerdo al cronograma, el 26 de mayo tienen como fecha, se han puesto los comisionados de la Comisión Pluripartidista, valga la redundancia, como meta para elaborar el informe final. Estamos hablando de que 26 y 27 ya lo tendríamos al informe en el pleno, pero claro, quien lo pone para el debate, quien lo pone en el orden del día, y eso le faculta la ley, es exclusividad de ella, es la presidenta de la Asamblea. Ahí quedan algunas opciones, por ejemplo, cambiar el orden del día en una de esas sesiones que ella convoque. Otra opción que nos quedaría en el evento de que ella no quiera eso es ir por una autoconvocatoria. Pero todo esto implica también por voluntades. Recordemos que para formar la comisión pluripartidista fue prácticamente imposible en los 2 intentos que hicimos por autoconvocatoria de que muchos asambleístas hagan conciencia de que no permitamos que se le siga haciendo tanto daño a la asamblea. Permitieron no firmar, no ir por la autoconvocatoria y le hicieron daño al final del día al país, no solamente a la asamblea. Tiene usted nos decía en la conversación con Néstor que la presidenta de la Asamblea tiene un pacto con el presidente Guillermo Lasso para de alguna manera ser protegida. ¿Qué pruebas tiene usted de este pacto cuando en realidad vemos a un ejecutivo divorciado de un legislativo en el que en realidad no le han pasado la mayor parte de las leyes? Entonces, ¿qué es lo que usted le llama a decir que tiene un pacto para ser protegida? Bueno, a ver, la evidencia es clara, ¿no? La señora presidenta votó a favor del presidente en el caso Pandora Papers, votó a favor de él. La presidenta votó a favor del presidente en el caso de la ley tributaria que el presidente quería que pase y pasó por el Ministerio de la Ley. Ya conocemos la historia, cómo se generó ese pacto. La presidenta votó a favor de la superintendente de bancos para que no la saquen de su puesto. La presidenta no quiere traer a los ministros, no quiere, por más que le exigimos que traiga a los ministros del presidente para fiscalizarlos, porque esa es nuestra tarea, fiscalizarlos, y se niega. Tenemos 2 pedidos desde la Comisión de Educación. Yo creo que si ella, por ejemplo, hubiese traído al ministro de Finanzas, otro sería el cantar ahora en el tema de los maestros, porque tenemos los estudios técnicos que demuestran que sí hay dinero para la equiparación salarial, son $630 millones apenas. En consecuencia, frente a estas pruebas, hay un pacto evidente. Y la última evidencia, quizá la más clara, el día que conformamos la comisión pluripartidista, el movimiento Creo, junto a sus aliados en la Asamblea, se salieron de la sesión. Y son los que han estado repitiendo como loritos, no sé si ellos repiten lo que dice Guadalupe, Guadalupe repite lo que dicen ellos, pero prácticamente mismo discurso. Conjugan el mismo discurso, que es ilegal, que es inconstitucional, que hay que meter preso a los asambleístas, que esto no puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, nos hemos enfocado en esta primera parte del diálogo en hablar sobre la gestión de Guadalupe Llori. Yo quisiera avanzar para poder también ver en perspectiva quién debería suceder a la actual presidenta de la Asamblea Nacional. Hablamos del primer vicepresidente, de la segunda vicepresidenta, o cuál debería ser el camino de acuerdo a nuestro invitado Darwin Pereira. Y más adelante también quisiera que abordemos la gestión legislativa en su conjunto al cumplirse un año de labores. Asambleísta. Sí, es una de las preguntas del millón, ¿no? Sí. A ver, yo he sido absolutamente claro. Yo no estoy de acuerdo con la justicia selectiva. Soy abogado y me formé para poder ser justo con todos. Consecuentemente, todo el CAL deberíamos ser evaluado. Yo no tengo miedo a ser evaluado, el que nada debe, nada teme. Hay que decirle al país con transparencia si fue solo Guadalupe Llori la que llevó a la Asamblea a esta crisis, o fue todo el conjunto del CAL o una parte del CAL. Y solo ahí vamos a poder saber quiénes deberían salir y quiénes deberían quedarse, y consecuentemente quién debería suceder a Guadalupe Llori. Actualmente, a tiempo presente, como están las cosas, quien tendría que sucederla de acuerdo a la ley es Virgilio Sequicela, que es el vicepresidente, porque eso determina la ley y no podemos violar la ley, pues nosotros. Entonces, sí se está hablando, se ha tomado en cuenta, se ha considerado la posibilidad de ser evaluado todo el CAL. Estamos trabajando en ese tema, yo sigo manteniendo esa tesis. Nosotros como rebeldes, desde el grupo de rebeldes de Pachacuti, que hemos dicho que tiene que ser evaluado todo el CAL. No se puede quedar todo el CAL sin ser evaluado, con un agravante,
que hay 2 denuncias contra los 7 miembros que no han sido tratadas, pero que fueron presentadas. Sin embargo, como estaba contra los 7 miembros de CAR tuvimos que excusarnos. Me parece que eso lo podría solucionar el Pleno y pasarle esa evaluación a la Comisión Pluripartidista, pero ya depende también obviamente de los que presentaron las denuncias. Nosotros no tenemos ningún problema, repito, en ser evaluados. Y ahí se podrá determinar quién, si elegimos un nuevo presidente o si efectivamente sucede uno de los 2 vicepresidentes que así lo determina la ley. Y la última, al menos de mi parte, no sé si Silrada al final tiene alguna inquietud, porque ya tenemos en pocos instantes un diálogo con la presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, valga la redundancia. Evaluación que usted hace, asambleísta Pereira, de la actividad legislativa y de la gestión desarrollada durante este primer año de labores. ¿Comparte usted la indignación de muchos ecuatorianos frente a esta falta de acción, a esta inacción o falta de gestión, como quiera llamarse, que se vive en la Asamblea Nacional? Por supuesto, yo vengo de los sectores sociales, vengo de la lucha social y consecuentemente comparto con los ecuatorianos, porque al final del día yo soy humano, yo no tengo empresas, yo no vivo de otra cosa, yo vivo de mi trabajo, de mi profesión, ahora mismo de la función que el pueblo me dio para estar acá, y me contacto todos los días con la gente, converso con la gente, ¿no? Y la gente está indignada, y claro, ¿cómo no estar indignado cuando tienes agricultores que te piden desde diciembre que fiscalices al ministro de Agricultura, lo pides en febrero en la asamblea y terminas pudiendo hacerlo en abril, y por último te juegan un truco de que cambias de ministro y al final del día todo queda en nada, la fiscalización? Sí. ¿Gracias a quién? Gracias a un legislativo que no tuvo la capacidad de fiscalizar al ministro, ¿no? Tenemos maestros desangrándose, tenemos maestros en huelga de hambre, a quienes, si lo hubiésemos logrado llevar al ministro de Finanzas, le hubiésemos podido exhibir nuestros números, nuestros datos técnicos y la ley, porque la ley también establece que cuando hay excedentes petroleros se tienen que destinar para educación y para salud. Sin embargo, no lo pudimos hacer. Claro, aquí hay toda esta pesadilla que vive la Asamblea Nacional, tiene nombre y apellido. Al final del día, todos tenemos que asumir también esta responsabilidad, porque el Guadalupe Llori tampoco es que se eligió sola, no la elegimos todos. Hay que asumir nuestros errores, los errores son para asumirlos y para rectificarlos, y en esa vía estamos. Quizás la buena noticia de todo esto es que la luz al final del túnel nos dice que para fin de mes, quizás primeros días del próximo mes, tendremos nuevo capitán o capitana del barco y logremos enderezar las cosas. Más allá de eso, como Darwin Pereira, yo he presentado 4 proyectos de ley, he fiscalizado a la superintendente de bancos, he fiscalizado a los 2 ministros de Agricultura que han sido llamados a la Asamblea por Darwin Pereira. Ahora, asambleísta, y yo sí quisiera cuestionarle, porque usted dice que sí hay los recursos, y claro, para la Asamblea no fue difícil sencillamente decir, claro, que se equiparen los sueldos, que se les dé más plata a los maestros, pero ¿de dónde sale esta plata? ¿De dónde sacamos cuando hay un déficit fiscal que supera los 2.000 millones de dólares en el Ecuador? 2.000 millones de dólares de déficit fiscal y 9.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional. No tiene lógica, no tiene sentido. O sea, esto es más o menos como un padre de familia que dice, ¿sabes qué? Todo mi sueldo lo voy a depositar en el banco, más que en la casa no comas, más que en la casa andes con los zapatos rotos, más que en la casa te enfermes, no importa, muertes nomás, porque para mí es importante quedar bien con el banquero. Eso es lo que nos está pasando ahora. Lo que pasa también es que si nosotros no cumplimos con los temas de pagos, pues nos niegan los préstamos y ahí sí estamos fregados, porque cuando uno pide un préstamo tiene que pagarlo, asambleísta. No, a ver, lo que está en la Reserva Monetaria Internacional no es para pago, es para garantizar deuda, para que nos vuelvan a prestar. Precisamente. Sí, no es para pagar. Pero para precisamente pagar para garantizar que nos sigan prestando el dinero, a eso me refiero. Así si es que no garantizamos que haya la reserva, que tengamos el dinero para pagar, ¿cómo nos siguen prestando? ¿De dónde sacamos la plata? ¿Cómo hacemos que aparezcan billetes cuando estamos dolarizados incluso? O sea, no es tan fácil el tema de equiparar sueldos, porque si fuera así de fácil, pues el gobierno se ahorra este problema, se ahorra a los maestros también desangrándose y les entrega el dinero necesario y se acabó el problema. A ver, el costo de los maestros apenas es 630 millones de dólares, que no es nada comparado con 9.000 millones de dólares que tenemos afuera. Punto 1. Punto 2. En economía, usted tiene 2 alternativas que hacer con el dinero: ponerlo en el banco para garantizar que le presten dinero, que es lo que está haciendo este gobierno, o ponerlo o hacerlo producir al interior del país a través de obra pública. Y el Fondo Monetario Internacional le acaba de decir al presidente, oiga, haga el favor de hacer obra pública para que genere empleo. O sea, nos tiene que decir desde afuera lo que tenemos que hacer acá, y eso no está bien. Lo que se podría hacer, por ejemplo, es invertir dinero en el campo, en la agricultura, refinanciar las deudas o darle crédito blando a los agricultores, y usted tiene ahí fácilmente 1.300.000 empleos sin despeinarse, sin provocarle problemas a nadie. En este momento, si usted generara salud para este pueblo, si usted generara empleo, si usted generara educación, no tendría los niveles de delincuencia que en este momento tiene, porque la inseguridad que ve el país no es la causa de, es la consecuencia de un Estado que no le da empleo,
que no atiende al campo, que no atiende la salud. Usted va al hospital, ni siquiera hay una paracetamol. Entonces, en consecuencia de aquello, tenemos lo que tenemos como Estado. Y ya para cerrar, hablando sobre el año de gestión de la Asamblea Nacional, tenemos, por ejemplo, que ustedes tienen un 11.18% de aceptación, esto según perfiles de opinión. Click Report es un poco más generoso con ustedes, les da un 19% de aceptación. Estas son las cifras que se manejan al cumplir un año de gestión de la Asamblea Nacional. Recién salieron estas cifras, ¿cómo las ven ustedes? ¿Qué piensan hacer también para modificarlas, para subirlas? Porque realmente son deficientes, si bien no llegan al 4% de los antecesores que tuvieron, pero definitivamente un 11%, un 19% da muestra de que el ciudadano común, de que nosotros los ciudadanos no estamos conformes con los legisladores que tenemos. Bueno, la solución está en el cambio de timón. Yo honestamente no le veo otra solución. Si vamos a seguir permitiendo que no podemos fiscalizar y que no podemos legislar, ayer nomás me comunicaban, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Colectivos, que ya tienen 4 proyectos de ley listos en el escritorio de la presidenta para que se debatan y no se debaten y no se generan sesiones nuevas. Por ejemplo, para mañana no estamos convocados a ninguna sesión. O sea, así no podemos continuar con la asamblea, discúlpeme. Sí. Claro, si no están trabajando. Lo mínimo que pedimos es de que si no están convocados, si no están en las comisiones, si se toman días extras después de los feriados, o sea, diciendo que están en territorio, no sé, no quiero ser injusto con las comisiones. Las comisiones están trabajando. Hoy tenemos sesión de comisión, el viernes nuevamente tenemos sesiones, pero al final del día no sirve de nada todo lo que producen las comisiones si no llegan al pleno, y la única forma que llegan al pleno es a través de la cabeza de la presidenta. Nadie más puede poner en el orden del día, solo ella. Entonces, la buena noticia es que al final de mes vamos a tener informe final y vamos a poder determinar si seguimos o no seguimos con el mismo capitán de barco. Hay muchísimas preguntas, Ilrad, y el asambleísta ya se tiene que ir. Tenemos una entrevista con la presidenta de la UNE, solamente así una pequeña reflexión, o dos, si me permiten, por favor. Una pregunta. Esta vez no fui yo. De un oyente, de un oyente nada más, y yo sé que nuestro productor está encima nuestro, no me voy a demorar más de un minuto antes de despedir al asambleísta, porque negaron la ley de fomento de inversiones si quieren que el gobierno genere empleo. Eso por un lado, y por el otro, una reflexión de un comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional hace aproximadamente 6 días. Si bien las autoridades están trabajando arduamente para mejorar la puntualidad, fiabilidad y coherencia de las estadísticas fiscales, es necesario seguir avanzando, corregir los datos sobre las obligaciones de transferencia de pensiones y asistencia sanitaria del gobierno central al IES y empezar a tomar medidas para garantizar que las futuras obligaciones se contabilicen plenamente en el momento oportuno. Será importante para reforzar la transparencia de las estadísticas fiscales. Esto a propósito de esa diferencia de la que hablaba el asambleísta Pereira esta mañana. Por ahí 2 reflexiones nada más, asambleísta, y cerramos. Muchísimas gracias. A ver, la ley de fomento de inversiones que le llamaban era una ley que privatizaba absolutamente todo, porque decía, no diferenciaba qué se podía privatizar y qué no. Frente a ello, frente a que hicimos propuestas, hicimos propuestas, estuvieron en la Comisión de Desarrollo Económico, pero lamentablemente el último día, ustedes se dieron cuenta, el presidente de esa comisión desapareció de la asamblea, el señor Daniel Noboa, y nos dejó sin propuestas, sin saber qué debatir. Por lo consecuente, lo único que quedaba era negar esa ley. Y lo otro, evidentemente, a los gobiernos les ha hecho mucha falta transparentar las cifras, y hay un tema que le ha hecho mucho daño al país en cuanto a cifras, más allá de que todas las cifras intransparentes le hacen daño, pero el tema con el IES sí es un tema que se deben transparentar. Hay diferencias entre lo que dicen los afiliados y lo que dice el gobierno respecto de cuál mismo es la deuda, pero en todo caso estamos trabajando en ese tema. Hay algunas propuestas respecto de la ley de seguridad social y vamos a abordar ese tema con la mayor seriedad del caso. Repito, esperemos que después de fin de mes tengamos mejores noticias para esto. Asambleísta, muchísimas gracias, un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para Darwin Pereira, asambleísta de Pachacuti.